Vamos a comenzar hoy, hermanos, y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 40 al 42, y después vamos a brincarnos del 49 al 55. Amén, hermanos. Libro de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 42. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Esta predicación, hermanos, ya la tenía preparada para otro día, hermanos, pero pues Dios es bueno, hermanos, y Dios nos puso otra cosa. Pero aquí una vez más me vuelve a poner este mensaje que le traigo hoy, hermanos. Fue una edificación muy grande para mí, hermanos, porque a veces hay aspectos que no vemos, que no entendemos, pero a la luz de la palabra de Dios, hermanos, podemos alcanzar el entendimiento y Dios nos da sabiduría, hermanos. Libro de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 42, dice en el nombre de Cristo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a brincar al 49, del 49 al 55. Dice en el nombre de Cristo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Cierre sus ojos, hermanos, y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque en este tiempo de alabanza y de adoración, Padre, tú nos has confortado con tu Espíritu Santo. Tú has fortalecido nuestra vida, Padre, a los que veníamos débiles. Porque a través de tus alabanzas, Señor, hemos podido sentir tu Espíritu Santo en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque aún no siendo dignos de ti, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das para venir a buscarte. Gracias porque nos das una oportunidad más, Padre, para arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte perdón, Señor, porque día a día te fallamos, Padre. Pero en tu infinita misericordia nos regalas esta oportunidad de reconciliarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de reconocerte como nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestra carne y arrepentirnos genuinamente delante de ti para alcanzar tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes. Gracias, Señor, porque tú alimentas nuestra fe a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque día a día podemos ver y sentir que tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor. Y te ruego que en esta hora, Señor, abras nuestra mente, abras nuestros corazones y nos permitas atesorar esta palabra, entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida.
para nuestro día a día y dar testimonio de ti, Señor, porque somos portadores de tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y leíamos aquí, hermanos, acerca de este personaje, Jairo. Jairo, hermanos, dice la palabra de Dios que era una persona importante de la ciudad, de ahí de la sinagoga, hermanos. No era cualquier persona, pero a pesar de lo importante que pudiera desempeñar él, hermanos, también tenía un problema, tenía una situación, como a nosotros nos ocurre día a día, hermanos. Y no era cualquier situación, hermanos. Su hija estaba muriendo, hermanos. Su hija estaba muy enferma y estaba muriendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado en situaciones difíciles, complicadas, hermanos? ¿Y cuántas veces, a veces, hermanos, equivocadamente, no hallamos un consuelo, no hallamos la solución para nuestra necesidad, aún cuando conocemos que Cristo es todopoderoso y que Él está al pendiente de nosotros? Y equivocadamente, hermanos, buscamos otras soluciones o buscamos refugio en cosas que nos pueden dar confort tal vez momentáneamente, hermanos, pero que no van a solucionar nuestra situación. Jairo, hermanos, tenía una situación muy complicada en sus manos. Una situación que era muy difícil para él. Era su hija, hermanos, y estaba muriendo. Pero él, hermanos, yo pienso que él había escuchado por ahí y había visto que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y que Jesús tenía el poder para hacer un milagro con su hija. ¿Y qué hizo Jairo, hermanos? Fue a buscar al maestro. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una situación complicada, hermanos? ¿Verdaderamente recurrimos a nuestro maestro, a nuestro Salvador? ¿O corremos a buscar otras soluciones que nuestra mente o nuestras fuerzas nos puedan proporcionar en ese momento? Constantemente, hermanos, se habla del mayor interés e importancia que tiene nuestra madre en nuestra vida, que tiene la madre culturalmente en el mundo, hermanos, por encima del padre, del papá. Y no me digan que no, hermanos, que somos papás. Muchas veces nos sentimos desplazados porque vemos que nuestros hijos buscan más a mamá que a papá. Pero eso, hermanos, no significa que seamos menos importantes. El punto es que tenemos la misma importancia, hermanos. Y en una ocasión, hermanos, un predicador pregunta a un grupo de jóvenes: ¿cuántos quieren una esposa con las características de su madre? Y los jóvenes, hermanos, respondieron que todos querían una mujer así como mamá. Y claro, por supuesto, hermanos. Pero luego, hermanos, le pregunta lo mismo a las jovencitas. Primero respondieron los hombres, los jóvenes, y después las mujeres, las mujercitas. ¿Cuántos quieren un esposo con las características de sus padres, de su papá? ¿Y qué cree, hermano? Nadie levantó la mano y se limitaron a estar en silencio. A veces, hermanos, como papás, nosotros somos los malos del hogar. A veces nosotros somos los que regañamos. A veces nosotros somos los que no damos permisos. A veces nosotros somos, hermanos, los que no les compramos las cosas que nuestros hijos quisieran, hermanos. Hoy, hermanos, vivimos tiempos donde la figura paternal
se está haciendo indispensable, hermanos, porque muchas de las crisis que se sufren en las familias de hoy en día son el producto de hogares monoparentales, cuando solo existe una figura de autoridad en el hogar. En nuestra cultura, quien más se ausenta, hermanos, en el hogar, somos los padres. Y por obvias razones, hermanos, porque tenemos que salir a trabajar, y a veces salimos de trabajar y tenemos que volver a trabajar, y a veces terminamos de trabajar, hermanos, y llegamos a la casa, ¿y qué cree, hermano? Tenemos que trabajar. Y a veces, hermanos, eso nos obliga a estar un poco ausentes de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero la Biblia, hermanos, nos presenta ejemplos muy bellos, hermanos, de padres. Tenemos a Abraham, a Isaí, a Josué, a Job y muchos más, hermanos. Pero en este caso, hermanos, vamos a hablar y tomar por ejemplo la vida de un hombre llamado Jairo. En él, hermanos, podemos ver y descubrir características paternales que urgen en este tiempo, hermanos, que rara vez ya vemos en los hogares de estos tiempos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces papá, hermanos, está ausente. Y a veces, ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque papá trabaja todo el día. Porque papá llega cansado. Y a veces descansa un poco y tiene que volver a trabajar aún en casa o ir a otro trabajo. Y a veces ya cuando papá llega a casa, hermanos, nuestros hijos, nuestra familia ya está dormida, ya descansan. Y ya no los vimos, hermanos. En una ocasión, hermanos, Daniela estaba chiquita y yo en mi trabajo, hermanos, estaba entrando de 8 de la mañana, hermanos, y salía a las 11 de la noche. Y así estuvimos un mes, hermanos. Y la primera semana de trabajos que estuvimos así, yo me iba a trabajar, hermanos, y Daniela estaba chiquita, estaba dormida, hermanos. Y cuando llegaba de trabajar, hermanos, ¿qué cree? Daniela estaba dormida y no me vio toda la semana. Pero cuando llegó el domingo, hermanos, que despertó y yo estaba dormido, hermanos, y para pronto me despierta Daniela. Me despierta y lo primero que me dice, ¿sabe qué me dice, hermanos? ¿Y tú dónde estabas? Porque fue una semana, hermanos, que no nos vimos. Pero era necesario, hermanos, porque hay que trabajar, hay que sustentar en el hogar. Pero también tenemos que entender, hermanos, que no todo es trabajo, que no todo, hermanos, es aportar económicamente, materialmente al hogar, sino que hay cosas también tan importantes, hermanos, como estar ahí para guiarles espiritualmente, para guiarles emocionalmente, hermanos, y para hacer ese ejemplo que nuestros hijos y nuestros jóvenes necesitan. Ya que tenemos hijos, hermanos, el mundo ahorita nos quiere enseñar de que aunque tengas tus hijos, tú necesitas tu tiempo y necesitas salir y divertirte y hacer tus cosas. No, hermanos, cuando ya somos papás, ya no vivimos para nosotros, hermanos. Vivimos para nuestros hijos. Yo ya no puedo dejarlos, hay que se queden con su abuelita, que se queden con su tía, y yo me voy a ir a pasear porque estoy muy estresada y necesito relajarme. No, no, hermanos. Ya nuestra obligación son nuestros hijos. Y el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos es lo que ellos van a hacer el día de mañana con sus hijos, hermanos. Entonces, es muy importante, hermanos, qué ejemplo ven nuestros hijos en nosotros como papás. Y me refiero a papá y mamá. Entonces, hermanos, vamos a considerar las características de Jairo. Jairo, hermanos, era un padre con conciencia de su familia. Jairo, hermanos, era un principal de la sinagoga y como tal tenía un cargo en la administración de la sinagoga, hermanos. Precedía la junta de ancianos y consejeros. Era el responsable, hermanos, del buen funcionamiento
de todo, desde la dirección de un culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tenía dentro del templo, hasta el mantenimiento y el orden del mismo. También, hermanos, con todo, lo encontramos buscando al Señor Jesús, no por una situación concerniente a su trabajo, hermanos. No lo estaba buscando, no buscaba Jairo a Jesús, hermanos, por algo concerniente a la sinagoga, sino por una necesidad que había en su familia, hermanos. Jairo estaba consciente de que en su familia había necesidades y él estaba ahí para suplirlas. Su única hija, hermanos, estaba enferma y en ese momento, ¿qué cree? Su hija era su prioridad. Nuestros hijos, hermanos, siempre deben ser nuestra prioridad. Muchos, hermanos, hoy en día no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales de sus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos acercamos a nuestros hijos y les preguntamos cómo están? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que nuestros hijos, de ser de tal manera, cambiaron y ahora son de esta manera? ¿Y a cuántos nos prende esa alerta de decir, ¿qué está pasando? Mi hijo ha cambiado, mi hijo está cambiando, mi hijo antes era así y ahora ya no. Muchas veces, hermanos, nos pasa de noche, no nos damos cuenta. Y en ese descuido, hermanos, o en ese afán, los descuidamos. Y ellos, hermanos, en su necesidad buscan suplirla. Y a veces, hermanos, se enredan en cosas que no deben, porque buscan ese consejo, porque buscan ese calor que en su hogar no tienen. Porque a veces como papás, hermanos, fallamos y pensamos que con el hecho de ir a trabajar y sustentar las necesidades económicas del hogar, ya cumplí como papá. No, hermano, no es así. No es así, hermanos. Nuestros hijos tienen necesidades espirituales, mentales, sociales. Y nosotros estamos ahí, hermanos, para guiarlos, para enseñarlos y para apoyarlos en esas necesidades. Hoy, hermanos, están tan ofuscados, tan envanecidos en otras cosas, que han perdido la conciencia de la familia. A veces como papás, hermanos, el estrés, las necesidades, los compromisos que hay en el hogar, hermanos, nos hacen perdernos y enfocarnos totalmente en nuestra mente y en nuestro cuerpo al trabajo, hermanos, y descuidamos nuestros hogares. Dice la Escritura, hermanos, en Cantares 1:6, me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. A veces, hermanos, nos afanamos tanto en el trabajo, hermanos, que descuidamos la organización que debería ser más importante para nosotros, nuestro hogar, nuestra familia. Y a veces, hermanos, esa ausencia que tenemos en nuestro hogar, nuestros hijos la buscan en los amigos, en las drogas, en el sexo, en malas compañías, hermanos. Porque no estamos ahí para guiarles, no estamos ahí para orientarles. Y después, hermanos, los perdemos. Y vienen consecuencias catastróficas a sus vidas, hermanos. Y después nos preguntamos como papás, Señor, ¿por qué pasa esto? Cuando no hicimos nuestro trabajo principal, hermanos, que es cuidar a nuestra familia. Nuestro objetivo principal, hermanos, es nuestra familia, nuestros hijos. Mientras estén en nuestro hogar, hermanos, ellos son nuestra responsabilidad. Jairo, hermanos, era un padre
que sabía dónde ir en las crisis de la familia. Cuando Jairo se le presenta esta situación, hermanos, este problema, Jairo pensó, hermanos, en su mente y en su corazón, que tenía que buscar una solución, hermanos. Y no se quedó ahí pensando en qué hacer. Él tomó una decisión y tomó acción, hermanos, y lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jairo en ese momento desesperado de necesidad en su familia, hermanos? Jairo supo ir a la fuente correcta. Jairo, hermanos, fue a Cristo. Fue a buscar al maestro. Fue a buscar a quien sabía que tenía la solución para su problema, hermanos. Él no anduvo con rodeos, no anduvo dando vueltas, hermanos, o no se quedó ahí pensando qué voy a hacer. Ay, es que está muy difícil esta situación. Ay, no sé qué voy a hacer, yo no puedo hacer nada. No, hermanos, él se levantó, salió de su hogar y fue en busca del maestro. Jairo, hermanos, supo ir de la manera correcta. No nomás era ir y presentarse a Jesús, a Cristo, y decirle: mi hija está enferma, sánala. No, hermanos, Jairo sabía cómo tenía que presentarse ante el Señor y lo hizo de la manera correcta. Jairo, hermanos, se postró en sus rodillas. Amén. Tuvo humildad para presentarse delante de Cristo. Jairo, hermanos, ya estaba ahí delante del Señor, ya estaba ahí postrado, hermanos. Tenía que exponer su necesidad. ¿Y sabe qué, hermanos? Jairo supo hacerlo de la manera correcta. Jairo le rogó al Señor. Le rogó, hermanos. En estos tiempos, hermanos, todos queremos arrebatarle al Señor las bendiciones. Queremos decretar, queremos declarar, hermanos, cuando tenemos que llegar ante nuestro Señor con humildad y rogarle que haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra necesidad. Y créame, hermano, que Jesús va a hacer lo que sea mejor para nosotros, hermanos, no lo que nosotros queremos. Jairo, hermanos, le rogó al Señor. ¿Qué le rogó, hermanos? Su hija estaba enferma y quería que fuera sana. Jairo, hermanos, en esa situación pudo haber ido a muchas partes, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no era cualquier persona. Él era una persona importante en la sinagoga y por ende, hermanos, su condición económica, su posición social y su religión, hermanos, entre otras cosas, le permitía hacer muchas cosas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él fue ante el que todo lo puede. Él fue a Jesús. Él tomó la decisión más inteligente, más sabia, hermanos. Porque pudiendo haber hecho muchas cosas con su dinero, con sus conocidos, con sus contactos, como decimos hoy, con sus influencias, hermanos, él fue a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando se presenta la situación en nuestra vida, corremos hacia todas partes, menos a Cristo? Cuando en Cristo, hermanos, está nuestra paz, está la respuesta a nuestra necesidad. En Cristo, hermanos, hay poder. Y a veces, hermanos, andamos buscando en lugares equivocados. Tenemos que pensar, hermanos, ser sabios, rogarle a Dios que nos guíe, que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para aprender y entender que dependemos de Él, hermano. Aleluya. Jairo, hermanos, en ese momento estaba delante del Rey, estaba delante del Señor de señores, del Rey de reyes, del Todopoderoso.
Él sabía, hermanos, que tenía que ser humilde. Él sabía que no podía llegar a exigir, sino que tenía que rogar misericordia. Él sabía, hermanos, que el Señor podía hacer ese milagro. Jairo, hermanos, era un padre decidido. Era un padre sabio. Era un padre, hermanos, que amaba a su familia. Era un padre que sobre todas las cosas ponía a su familia. Y cuando se presentó esta situación, esta necesidad, hermanos, entendió que primero era su familia y que la solución estaba en Cristo. Un padre que lleva a Jesús a su casa. Los que somos papás y mamás también, que estamos aquí, que conocemos a Cristo, qué importante es, hermanos, que nuestros hijos vean el ejemplo en nosotros, en nuestra manera de vivir, de lo que muchas veces aquí hablamos, de lo que muchas veces predicamos, hermano. Porque podemos hablar muy bonito, podemos conocer toda la Biblia, hermanos, al derecho y al revés, pero si nuestros actos son contrarios a la voluntad de Dios, hermanos, estamos dando el peor ejemplo a nuestros hijos. Porque con ese ejemplo, hermanos, lejos de hacer que nuestros hijos sean alcanzados por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, hermanos, ellos van a renegar y van a alejarse de Dios por nuestro mal testimonio, hermano. Muchas veces, hermanos, la situación nos presiona, nos oprime. Las luchas, hermanos, llegan a nuestra vida y a veces no nos dan respiro. Pero eso no es una excusa, hermano, no es un motivo para que yo reniegue de Dios o para que yo sea un mal ejemplo para mis hijos. Mis hijos tienen que aprender, hermanos, que en las luchas y en las pruebas tenemos que seguir firmes en Cristo, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que trae paz a nuestra vida y porque Él es el que tiene su vida, nuestra vida, perdón, en sus manos y Él va a hacer con ella conforme a su propósito, hermanos. En estos días, hermanos, ¿qué es lo que muchos padres llevan a casa, hermanos? Dinero, diversión, vicios, violencia, infidelidad, maltratos y tantas cosas, hermanos, que son frutos de esta carne, hermanos. Y después, hermanos, de que nosotros como padres llevamos todo esto a nuestro hogar, pasa como aquel que salió a buscar comida para los hijos de los profetas. Segunda de Reyes 4:39, hermanos. Dice, y halló en el monte algo como parra, montes, que la confundió con algo comestible. Y luego de cocinarla, gritaron al profeta, hay muerte en esa olla. ¿Qué estamos llevando a nuestro hogar, hermano? ¿Qué le estamos llevando a nuestros hijos? O más aún, hermanos, ¿estamos pensando en nuestros hijos? ¿O solo estamos pensando en nosotros mismos? A veces, hermanos, pensamos en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, en nuestra diversión, y nos olvidamos que ahora nuestra vida, aparte de vivirla para Cristo, es para nuestra familia, es para nuestros hijos, hermanos. Y es importante, hermanos, que no olvidemos eso, hermanos, porque esto es lo que va a ayudar a que nuestros hijos sean formados de la manera correcta y aprendan a buscar a Cristo, porque ven el ejemplo de nosotros, hermanos, que verdaderamente buscamos de Cristo, que verdaderamente nos esforzamos en vivir conforme a su voluntad.
Y ellos van a aprender, hermanos, que esa es la manera correcta de vivir. Pero si ellos ven en nosotros, hermanos, que el domingo estamos aquí y levantamos nuestras manos y cantamos y lloramos y nos desmayamos, hermanos, aquí. Y saliendo de aquí, hermanos, nos peleamos con el vecino. Ya le dijimos maldiciones al del frente porque tiene la bocina muy recio. Hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando? Que venir a la iglesia, hermanos, es nada más un compromiso para cumplir. Porque verdaderamente no tenemos un compromiso vivo con Cristo. No estamos entregándole nuestra vida entera al Señor y no estamos dejando que Él la guíe. Y no estamos viviendo como Él quiere que vivamos, sino que vivimos únicamente una apariencia. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? Que vivan de la misma manera, aparentando. Dios no quiere eso, hermanos. Jairo, hermanos, llevó a Jesús a su casa. No llevó muerte, hermanos. Llevó vida. Y vida en abundancia. Tenemos que entender, hermanos, como Jairo, que llevar a Jesús a casa presenta desafíos, hermanos. Y tenemos que considerarlos. No va a ser fácil, hermanos. Pero en Cristo, hermanos, todo es posible. Porque Él es nuestra fortaleza, hermanos. Él es nuestro refugio. Él es nuestro ayudador. Él no nos va a abandonar, hermanos. Jairo, hermanos, llevó a Jesús a su casa. ¿Por qué lo llevó, hermanos? Porque Jairo tenía fe en que Cristo tenía la solución para su problema. Y sabía que esa solución tenía que estar ahí, en casa, porque ahí era donde estaba el problema, donde estaba la necesidad. Y Jairo estaba ahí, hermanos, al pie del cañón. Fue a buscarlo, hermanos. Y créame, hermanos, para una persona de su jerarquía, hermanos, no era fácil reconocer que Jesús era el Señor. No era fácil, hermanos, reconocer que tenía que humillarse delante del Señor. No era fácil, hermanos, tener que rogarle, porque ellos eran los que mandaban en la sinagoga, hermanos. Ellos estaban para dar órdenes, no para andar rogando, hermanos. Pero delante de Cristo le rogó, hermanos, por su hija. Llevar a Jesús a nuestro hogar, hermanos, presenta desafíos enormes que tenemos que entender, hermanos, y tenemos que poner en práctica en nuestra vida. No podemos vivir de apariencias, hermanos. No podemos ser de doble cara, hermanos. Aquí unos y fuera de aquí otros, hermanos. Porque no estamos engañando a nadie, hermanos. Y al principal, hermanos, a Cristo, es a quien menos engañamos, porque Él nos conoce. Conoce nuestro corazón, hermanos. No lo podemos engañar. Jairo, hermanos, iba a llevar a Cristo a su casa, porque tenía que llevarlo con su hija, porque su hija estaba enferma y él tenía fe en que Cristo podía sanarla. Pero cuando ya estaba ahí, cuando ya le rogó a Cristo, cuando ya le presentó su necesidad, hermanos, y Cristo le atendió, se presentó un nuevo desafío para Jairo. ¿Cuántas veces a nosotros se nos presentan desafíos, hermanos, que tenemos que afrontar? Y a veces, hermanos, en vez de afrontarlos, les damos la vuelta. Jairo, hermanos, ya estaba con Cristo, ya le había expuesto su necesidad al Señor, pero había un nuevo reto que tenía que enfrentar, hermanos. Y decíamos que se presentan desafíos. Jairo, hermanos, estaba con Cristo, estaba cara a cara con Cristo, hermanos, pero ahora había un desafío, hermanos, enorme. Estaban en medio de una multitud, hermanos.
Usted ha andado en el centro el sábado después de las 3 de la tarde, hermanos. No, hombre, es bien divertido andar ahí, ¿verdad, hermanos? Camina uno bien a gusto. Yo, hermanos, les soy sincero, yo no me paro en el centro para nada. Porque no me gusta estar entre tanta gente, hermanos. Es muy difícil caminar, hermanos, entre tanta gente. Jairo, hermanos, estaba ahí con Cristo, pero estaban rodeados de una enorme multitud. Para caminar a casa de Jairo, hermanos, dice el texto que todos oprimían a Jesús. Y fíjense, hermanos, aquí hay otra cosa bien importante, bien interesante. Dice el texto que todos oprimían a Jesús. Incluso, y esto no lo brincamos, hermanos, pero aquí lo voy a mencionar, incluso una mujer detuvo a Jesús. Jairo, hermanos, sabía que su hija estaba enferma. Jairo, hermanos, sabía que su hija estaba por morir. Y cuando van, hermanos, enfrentándose a caminar sobre esa multitud, todavía una mujer hace que Jesús se detenga. ¿Qué pudo haber sentido Jairo en ese momento, hermanos? No me lo entretenga, llevamos prisa. ¿Verdad, hermanos? A veces, le digo, cuando andamos en el centro y vamos a caminar y camine y nos topan y nos chocan y a veces hasta uno se hace duro y se pone uno así nomás para pasar rápido. Imagínense cómo estaría Jairo en ese momento. Esta mujer, hermanos, detiene a Jesús. ¿Y por qué lo detuvo, hermanos? Sí sabe por qué, ¿verdad? Porque esta mujer también tenía una necesidad. Quería ser sanada por Jesús. Pero cuando pasa todo esto, hermanos, ¿qué cree que pasó? La hija de Jairo murió. La propia familia, hermanos, a veces, hermanos, juega en nuestra contra. A veces, hermanos, en nuestro afán de buscar a Cristo, a veces nuestra propia familia, en vez de animarnos, de apoyarnos, hermanos, nos pone obstáculos. Jairo, hermanos, llegó ahí con él, uno de su propia familia, y le dijo, hermanos, ¿qué le dijo? No molestes más al maestro. ¿Por qué le dijo esto, hermanos? Porque su hija ya había muerto. Jairo, hermanos, sabía que Cristo era la solución a su problema. Pero luego llegan esas voces que nos dicen, así déjalo, no va a pasar nada, vas a seguir igual. Dios no te escucha. A Dios no le importa tu necesidad. Pero Dios, hermanos, tiene un propósito para nosotros y Él lo va a cumplir, hermanos. Luego, hermanos, los problemas que aparecen parecen a veces ya no tener solución, hermanos. Las palabras más duras que Jairo oyó en ese momento, ¿cuál cree que fueron, hermanos? Tu hija ha muerto. Él estaba delante del maestro, rogándole, hermanos, humillándose él delante del Señor para que fuera y sanara a su hija. Y en esa situación, hermanos, de que él se humilló y él le rogó a Cristo, hermanos, escuchar que le dijeran, tu hija ha muerto. Eran palabras devastadoras, hermanos. Palabras que desanimarían a cualquiera, hermanos, y dejaríamos ya todo ahí, hermanos, porque diríamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya nada tiene sentido. Pero a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo esto, Jairo, hermanos, llevó a Jesús a casa. Nada detuvo a Jairo de cumplir su misión, hermanos. Él en su corazón y su mente
había propuesto ir por Jesús y traerlo para que sanara a su hija. Y a pesar de todos estos inconvenientes, hermanos, de todas estas situaciones, Jairo nunca se detuvo, hermanos. Él siguió adelante en su propósito. Él siguió adelante en esa convicción, con esa fe de que Cristo podía hacer algo en su hija. Y a pesar de estas palabras devastadoras, hermanos, él no se rindió, hermanos. Él siguió adelante. Superó todo, hermanos. El trabajo, hermanos, como padre de Jairo estaba hecho. Ya todo lo demás, hermanos, estaba en manos de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, ante el problema, ante la situación que nos oprime, hermanos, en el trabajo, en el hogar, a veces en nuestra misma mente, hermanos, nos viene a desanimar, nos viene a presentar panoramas complicados, hermanos, que no podemos nosotros enfrentar en nuestras propias fuerzas? Y a veces es tanto lo abrumado que estamos, hermanos, que olvidamos que Cristo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, mora en nosotros, hermanos. Y que Él tiene el poder para enfrentar cualquier situación. Jairo, hermanos, a pesar de ese las peores palabras que escuchaba, él no se detuvo, hermanos, y siguió firme en su propósito. Y llevó a Jesús con su hija. Ya estoy por terminar, hermanos. No se me duerma, hermanos. Hoy, hermanos, en estos tiempos, estamos viviendo situaciones en la familia muy complicadas, hermanos. El mundo, hermanos, está haciendo todo lo posible para desintegrar a la familia, hermanos. Ahorita dicen que tu derecho es irte a divertir como mamá, como papá. Tienes que dejar que tus hijos hagan lo que ellos quieren hacer. Tú ya no tienes que oprimirlos, tú ya no los tienes que corregir. ¿Y qué está pasando con la familia, hermanos? La familia se está deteriorando. La familia se está perdiendo, hermanos. Cristo nos llama para que nosotros seamos esa roca fuerte, ese cimiento en el hogar, para que nuestros hijos puedan crecer fuertes y bien cimentados en Cristo, hermanos. Pero tenemos que ser ese ejemplo que Dios quiere ser. Dios quiere que seamos, perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro tiempo de hacer lo que quisimos ya pasó, hermanos. Somos criaturas nuevas. Somos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. Y ahora tenemos familia. Ya no vivimos para nosotros, hermanos. Vivimos para Cristo y vivimos para ser ese ejemplo para ellos, hermanos, para nuestros hijos, para que el día de mañana, hermanos, ellos aprendan a amar a Cristo como ellos vieron que lo amamos nosotros. Por eso le decía, hermanos, si ellos ven que aquí somos uno y allá somos otros, hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Lo mismo, hermanos, lo mismo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, porque estos tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos de muerte. Y nuestros hijos están en este mundo, en este tiempo, en una travesía, hermanos, llena de riesgos. Hermanos, yo quiero mucho a mis hijos y yo los cuido con todo mi afán, hermanos, con todas mis fuerzas. Pero yo me voy a trabajar, hermanos, y mis hijos se van a la escuela. Ahí yo no los puedo cuidar, hermanos, pero ellos van a vivir conforme a lo que yo les haya enseñado y el ejemplo que ellos ven en mí, hermanos. Esto, hermanos, me recuerda una historia de un niño que viajaba en un avión solo, en medio de gente adulta, y ahí se sentó con toda tranquilidad del mundo, el niño en el avión, y llamó la atención de un adulto y le pregunta al niño: hemos pasado turbulencias, tormentas,
Es de noche y no te has dado cuenta. Y si no te has dado cuenta, perdón, vamos en un avión. ¿Por qué tan tranquilo y sin miedo? Le pregunta el adulto al niño. A lo cual el niño le responde, hermanos, ¿por qué habré de tenerlo? Mi papá es el piloto del avión. La vida, como nuestros hijos la vivan, hermanos, es el resultado de lo que ellos ven en nuestro testimonio, de lo que nosotros les enseñamos. Y si vemos que nuestros hijos están ahí medio torcidos, hermanos, tenemos que esforzarnos, hermanos, en ser un mejor ejemplo para ellos. De esta manera, hermanos, nuestros hijos se sienten, o nosotros, hermanos, somos esa influencia sobre ellos. Y nuestra influencia en ellos, hermanos, según nuestra manera de vivir, puede producir dolor o gozo, puede producir paz o puede producir inseguridad, puede producir temor, hermanos, o puede producir confianza, puede producir apatía, hermanos, o puede producir fe, puede producirles tristeza, hermanos, pero también les puede producir gozo, porque todo está, hermanos, en qué les estamos enseñando como papás a nuestros hijos. Permítame decirle, hermanos, que si usted y yo queremos ser un padre como Jairo, hermanos, debemos tener conciencia de nuestra familia. Debemos saber a dónde ir en medio de las crisis. Y todos los días y cada día debemos llevar a Jesús a nuestros hogares, hermanos. No estamos solos, hermanos, pero a veces queremos hacer las cosas nosotros en nuestras fuerzas. Cuando ahí está Cristo, hermanos, para ayudarnos. Cuando ahí está Cristo para fortalecernos. Cuando ahí está Cristo para guiarnos, hermanos. Yo muchas veces le digo a mis hijos, hijos, si a veces fallo, perdónenme. Nadie me enseñó a ser papá. Pero Dios sabe, hermanos, que hago mi mayor esfuerzo. Y que a pesar de mis fallas, hermanos, yo quiero que ellos vean a Cristo en mi vida. Que no es fácil, hermanos, pero que Dios no nos deja. Que a veces, hermanos, sentimos que ya no podemos, pero Cristo nos toma de la mano y nos hace seguir adelante, hermanos. No estamos solos, hermanos. Y nuestros hijos tienen que aprender que no están solos. Y que si nosotros les decimos que se esfuercen, es porque sabemos que Cristo va respaldando lo que nosotros hacemos. Porque a pesar de que la lucha sea intensa, que sea fuerte, hermanos, Cristo es el que nos sostiene. Que a pesar de que afuera en el mundo la lucha esté fuerte, hermanos, Dios nos guarda. Pero tenemos que entender que somos el ejemplo para ellos, hermanos. Yo le invito, hermano, que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos hablas, Padre, siempre. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos diste. Gracias, Padre, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Y en esta hora, Padre, nos acercamos como Jairo. Ante ti, Padre, nos humillamos, nos postramos y te pedimos perdón, Padre, porque a veces fallamos como papás, porque a veces fallamos como cristianos, Señor. Pero reconocemos que te necesitamos, Señor. Y aquí estamos, Padre, necesitándote, rogándote, Señor, que veas nuestra oración, que escuches nuestro ruego y atiendas conforme a tu voluntad y propósito nuestra petición, Padre.
Aquí estamos, Señor, con luchas, con pruebas, pero firmes delante de ti, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que en ti, Señor, está nuestra paz. Y aquí estamos para ponernos en tus manos, Padre. Poner en tus manos a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor, para que seas tú quien siempre esté en nosotros. Abrimos nuestro corazón, Padre, para que tú tomes el control y nos llenes y quites todo eso que quiera perturbarnos, que quiera estorbarnos, Padre, para seguir adelante. Todos esos temores, Padre, todas esas luchas, todos esos pecados, Padre, que sean echados fuera en el nombre de Cristo por tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre, para ser el ejemplo que nuestros hijos necesitan para poder acercarse a ti. Danos, Señor, la fortaleza. Danos la llenura de tu Espíritu Santo y la sabiduría para guiarles. Danos, Señor, la fe para nunca dudar de ti, Señor, y mantenernos siempre en tu camino. Gracias te doy, Señor, por todo. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. En tus manos estamos, Señor. Aquí está cada uno de mis hermanos. Tú conoces su necesidad. Tú conoces cuál es la situación que les aqueja. Te ruego, Señor, que seas tú quien tome el control de sus vidas. Y llévanos, Padre, hasta ti, día a día, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas y a pesar de nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.